Año de 1769. Mérida, capital del Yucatán colonial, amaneció envuelta en una humedad espesa y sofocante, típica de la temporada de lluvias. Las campanas de la catedral repicaban con una solemnidad inquietante, como si cada tañido arrastrara un mal augurio. Entre calles empedradas y fachadas encaladas que brillaban bajo el cielo plomizo, una de las familias más respetadas de la región ultimaba los preparativos para la boda de su heredero mayor. La antigua casona de los Escalante, con balcones de hierro forjado y amplios patios internos, había sido adornada con guirnaldas florales, candelabros relucientes y mesas repletas de frutas exóticas, vinos peninsulares y manjares regionales. Nada en aquel amanecer anunciaba que esa jornada pasaría a la historia, no por su fasto, sino por la tragedia que la envolvería. La desposada, María del Rosario Valdés, apenas contaba 18 años. Su hermosura era motivo de comentarios en las tertulias, y su porte elegante parecía sacado de un lienzo barroco. Sin embargo, tras su sonrisa recatada y su vestido bordado a mano, se ocultaba un trasfondo de tensiones familiares. Los Escalante, de linaje español y propietarios de haciendas henequeneras y extensas tierras de ganado, recibían aquella unión con cierta reticencia, pues aunque la familia de la joven era respetable, no igualaba su riqueza ni su influencia. Se sabía en voz baja que la madre del novio, doña Beatriz Escalante, jamás había respaldado aquel compromiso. Sus modales eran correctos, pero su mirada seguía siendo de hielo. La iglesia de San Ildefonso presenció la ceremonia aquella mañana. Años después, testigos relatarían que los vitrales dejaban pasar una luz turbia, casi enfermiza, como si el día anticipara lo que estaba por desatarse. Tras el intercambio de votos, los recién casados fueron escoltados al palacio familiar, donde más de 200 invitados aguardaban el banquete. Había allí militares españoles, comerciantes criollos, clérigos y damas con mantillas bordadas. La orquesta, formada por músicos mestizos, afinaba mientras el olor a especias y carnes asadas impregnaba cada rincón. En un costado del salón principal, los sirvientes iban y venían con bandejas cargadas de dulces conventuales y copas rebosantes de vino. Los registros culinarios de la casa, encontrados décadas más tarde, mencionaban pavó en mole, tamales de cazón, frutas de Campeche y un costoso jerez. Sin embargo, un único platillo quedaría grabado en la memoria colectiva, un guiso de pescado cubierto con salsa de almendras que, según los cocineros, había sido inspeccionado personalmente por la propia doña Beatriz. Aquel dato, aparentemente trivial, se convertiría en crucial para las investigaciones posteriores. María del Rosario, envuelta en encajes franceses, parecía ajena a los cuchicheos y rivalidades que flotaban entre los asistentes. En testimonios recopilados en el siglo XIX se menciona su risa suave al escuchar los brindis de su esposo. Nadie percibió la dureza en los ojos de su suegra, que ocupaba la cabecera. Entre velas encendidas y flores de azahar, el ambiente tenía un aura teatral, como si cada movimiento formara parte de una escena preparada con precisión. Un manuscrito de 1832, firmado por un descendiente de los Valdés, afirmaba: en esa casa se respiraba una vigilancia constante. No sé cómo describirlo, pero incluso los criados se movían como si algo o alguien los observara desde detrás de las paredes. Lo que en su época parecía una exageración, cobra sentido al reconstruir la atmósfera de aquel festejo. Había conversaciones veladas sobre tierras, viejas disputas y alianzas políticas. La boda, más que un acto romántico, parecía una negociación silenciosa. Las campanillas de plata anunciaban cada plato, mezclándose con el murmullo de sobremesa. Doña Beatriz conversaba con un canónigo acerca de asuntos parroquiales, pero quienes la vieron recordaban cómo sus dedos no dejaban de manipular un pañuelo de seda. Algunos invitados disfrutaban despreocupados de los vinos, otros intercambiaban miradas cómplices, conscientes de la fragilidad de las relaciones en una ciudad donde todos se conocían. La música sonaba, los aromas se mezclaban y las risas resultaban forzadas, como si cada gesto intentara ocultar una tensión latente. La desposada, radiante aunque inquieta, apenas probaba la comida. El novio, orgulloso, alzaba su copa una y otra vez.
En medio de ese lujo colonial, un gesto casi imperceptible sellaría el destino de aquella cena. Entre las fuentes de cristal y los candelabros, una mano deslizó una porción adicional de salsa en el plato de la joven esposa, acompañándola con una sonrisa impecable. Cuando cayó la noche y los invitados comenzaron a bailar al ritmo de los violines, el calor sofocante se mezclaba con el perfume dulce de las flores que saturaban el salón. Afuera, la ciudad dormía bajo el titilar de las antorchas que iluminaban las calles estrechas. Dentro del palacio de los Escalante, la tragedia aguardaba en sigilo, como si el propio destino hubiera tomado asiento entre los invitados. Nadie sospechaba que aquella velada, destinada a ser recordada como una de las más espléndidas del Yucatán colonial, quedaría inscrita en los registros de la ciudad por motivos mucho más siniestros. El choque de las copas, los susurros de las damas y el murmullo del viento que se colaba por las ventanas parecían anunciar algo inevitable. Así comenzó la historia que, con el paso de los siglos, seguiría atormentando la memoria de Mérida, una mezcla de música, risas y una sombra imperceptible que serpenteó por la mesa nupcial. El primer indicio de que algo iba mal surgió apenas unos minutos después de que se sirvió el plato principal. La música seguía sonando, los brindis continuaban y María del Rosario sonreía con cortesía, aunque su tez empezaba a perder color. En un inicio, algunos pensaron que su malestar era causa del agotamiento. Una boda de tal magnitud implicaba horas de ceremonias, calor sofocante y la presión de una sociedad que exigía perfección. Pero un detalle inquietó a sus damas de compañía, un leve temblor en sus dedos, seguido de un suspiro profundo, como si comenzara a faltarle el aliento. La danza se detuvo cuando la joven esposa llevó una mano al pecho y se inclinó hacia el mantel. Hubo un instante de desconcierto. Su marido se levantó de inmediato, mientras los invitados creían que solo era un desmayo pasajero. Varias mujeres acudieron con abanicos y los sirvientes trajeron agua de azahar. Pero los síntomas avanzaron con rapidez alarmante. Sus labios adquirieron un tono violáceo y un sudor helado comenzó a recubrirle la frente. Los murmullos se transformaron en exclamaciones contenidas y la orquesta abandonó sus instrumentos. Lo que antes era un cuadro de opulencia se convirtió en una escena de tensión creciente. El doctor José Ignacio Cervera, médico de la familia Escalante, fue llamado con urgencia. En sus memorias, conservadas en los archivos parroquiales, relata aquel instante con precisión. Al llegar, hallé a la señora María del Rosario en un estado de debilidad extrema, con dolores punzantes en el vientre y signos evidentes de náuseas inminentes. Su respiración era irregular y sus ojos, vidriosos. El ambiente tenía un olor extraño, metálico, que me hizo sospechar de inmediato que algo grave había sucedido. Este testimonio, redactado en 1770 como parte de un informe formal, constituye el primer registro oficial de que en aquel banquete ocurría algo más que un simple accidente. El salón, iluminado por decenas de velas, parecía oscurecerse más con cada minuto. Los invitados fueron retirados hacia los corredores, mientras la familia se agrupaba alrededor de la novia agonizante. Se ordenó silencio y los criados cerraron las pesadas puertas de caoba. El bullicio de la fiesta se extinguió por completo. En su lugar, solo se escuchaban murmullos nerviosos, el tintineo de cucharillas contra tazas de agua y los sollozos reprimidos de las damas de honor. El novio, arrodillado junto a su esposa, sostenía su mano con desesperación contenida. Nadie se atrevía a pronunciar la palabra que comenzaba a cruzar las miradas de varios: envenenamiento. Los relatos coinciden en un detalle particularmente perturbador. Doña Beatriz Escalante permanecía sentada, rígida, observando la escena con un semblante imposible de descifrar. Algunos la describían como si fuera una figura tallada en piedra, otros afirmaban haber visto una sombra de sonrisa amarga en sus labios. Su atuendo de terciopelo oscuro contrastaba violentamente con el blanco nupcial de la joven que se retorcía entre dolores. Ese contraste, casi simbólico, sería citado por historiadores como una imagen imborrable de aquella tragedia. Pese a los esfuerzos del doctor Cervera, María comenzó a convulsionar. Se trajeron paños helados, frascos de esencias y plegarias susurradas, pero nada parecía detener el avance de sus síntomas. El deterioro era demasiado veloz: dolores agudos, vómitos intensos, desvanecimiento progresivo.
Los invitados más cercanos comenzaron a murmurar teorías. Se habló de mal de ojo, de hechicería, de castigos divinos. En el Yucatán del siglo XVIII, la superstición convivía con la vida cotidiana. Pero entre los pocos estudiosos presentes, una palabra comenzaba a adquirir peso: arsénico. En medio del caos, un joven escribano de los Valdés tomó notas frenéticas para documentar cada instante. Su cuaderno, encontrado muchas décadas después en una caja de madera, ofrece un retrato íntimo de la noche. Las velas titilaban y parecía que el aire se espesaba. María pidió ayuda. Sus ojos suplicaban. Nadie sabía qué hacer. El médico sudaba tanto como ella. Doña Beatriz no pronunció palabra. Miraba a través de todos, como si conociera un secreto que no debía revelarse. Las horas transcurrieron con una lentitud insoportable mientras la novia, cada vez más débil, se debatía entre convulsiones. Afuera, los vecinos que habían escuchado rumores se congregaban frente al portón, murmurando entre sí, sin imaginar la magnitud del horror que se desataba detrás de los muros. El bullicio de la ciudad colonial se había extinguido, y las calles empedradas, iluminadas por faroles de aceite, parecían contener la respiración. Dentro de la casona, los sirvientes se observaban unos a otros con inquietud. Una de ellos, una cocinera llamada Tomasa, declararía décadas después ante un tribunal local: vi a la señora revisar el plato antes de enviarlo al salón. Jamás olvidaré la forma en que me miró cuando se lo entregué. A medianoche, cuando la música había cesado y el banquete se había transformado en una vigilia, el médico pidió improvisar una cama en una habitación contigua. María fue trasladada cargada en brazos, rodeada de oraciones nerviosas. La fiesta había muerto junto con las velas que se apagaban lentamente. Algunos invitados fueron escoltados hasta sus hogares en absoluto silencio. Otros se resistían a marcharse, temiendo lo que aquel suceso podía significar. El miedo se había convertido en un invitado más, uno al que nadie había convocado pero que no estaba dispuesto a retirarse. El ruido de los cascos sobre el empedrado resonaba en la madrugada mientras mensajeros eran enviados a buscar a más médicos y a las autoridades. En ese instante, Mérida parecía una ciudad partida en dos: de un lado, la opulencia de las familias de abolengo; del otro, el estremecimiento ante un crimen que había ocurrido a la vista de todos. Sin embargo, la verdad estaba muy lejos de salir a la luz. Lo que había comenzado como una celebración nupcial se transformaba ahora en un misterio tejido de rumores y silencios. Mientras María agonizaba, su suegra permanecía inmóvil, sin mostrar emoción alguna, como si el destino de la joven hubiera estado escrito mucho antes de que sonaran las campanas matrimoniales. El amanecer del día siguiente trajo consigo un silencio casi sólido sobre la ciudad. La noticia del colapso de la recién casada ya corría por las calles, aunque los detalles se susurraban más de lo que se pronunciaban abiertamente. Frente a la residencia de los Escalante, curiosos y vecinos se congregaban intentando ver algo a través de las rejas de hierro, pero el portón permanecía cerrado y vigilado por empleados que evitaban cualquier pregunta. En el interior, el ambiente estaba impregnado de incienso y un temor palpable. El aire denso parecía atrapado entre los altos muros, incapaz de renovarse. La novia yacía en una habitación apartada, rodeada de damas de compañía y dos médicos que habían pasado la noche en vela intentando mantenerla con vida. Sus esfuerzos, sin embargo, resultaron inútiles. María del Rosario apenas podía articular palabra, y su respiración era cada vez más tenue. El registro parroquial del 18 de septiembre de 1769 indica que aquel día se solicitó la extremaunción. El padre Esteban Alvarado, párroco de San Ildefonso, dejó anotado en una nota marginal: hallábase la joven señora en estado deplorable, con señales visibles de grave dolencia en el vientre y un temblor que recorría todo su ser. Las oraciones fueron recibidas entre lágrimas por su esposo, don Alonso Escalante, y su familia. Lo que no quedó escrito en aquellos documentos, pero apareció más tarde en cartas privadas, fue la tensión asfixiante que dominaba la habitación. Se decía que nadie se atrevía a mirar directamente a doña Beatriz, cuya figura permanecía rígida en un sillón, semejante a un guardián sombrío. Los primeros rumores de envenenamiento empezaron a filtrarse entre los criados.
Una joven doncella llamada Catalina contó a una amiga que había percibido un aroma extraño al servir el plato principal de la novia. Aquel comentario, repetido en la cocina, se transformó rápidamente en una sospecha que se propagó como fuego. Mérida, aunque pequeña, era una ciudad donde las novedades circulaban con rapidez. Comerciantes, clérigos y hacendados murmuraban en voz baja la posibilidad de que alguien hubiese atentado contra la esposa de uno de los herederos más influyentes de Yucatán. El doctor Cervera, exhausto tras horas de trabajo, solicitó la presencia de un segundo facultativo para confirmar sus temores. Así llegó el doctor Manuel Vázquez, un joven formado en La Habana, quien, al realizar su examen, expresó preocupación por síntomas compatibles con una sustancia venenosa. En un informe redactado semanas más tarde, Vázquez anotó la rigidez de sus extremidades, los vómitos persistentes, la frialdad extrema y el pulso casi imperceptible indican un cuadro tóxico. De tratarse de una fiebre común, tales signos no aparecerían con semejante rapidez. Pese a la evidencia médica, las implicaciones sociales y políticas de semejante acusación eran tan graves que nadie se atrevía a expresarlas públicamente. Mientras los médicos debatían en voz baja, la familia permanecía profundamente dividida. Alonso, el esposo, estaba destrozado, su semblante demacrado era reflejo de una noche sin descanso. Algunos parientes insistían en avisar a las autoridades, mientras que otros temían el escándalo. La reputación de los Escalante era demasiado valiosa, y una denuncia de asesinato dentro de la familia podía destruir décadas de prestigio e influencia. Así comenzó una cadena de silencios. Puertas cerradas, mensajes quemados, criados amenazados con perder su empleo si hablaban. Aquella mañana, la tragedia empezó a convertirse en un enigma. Los vecinos, al no obtener respuestas, inventaban versiones. Algunos aseguraban haber visto a María sonreír con nerviosismo durante el banquete, como si presentara un presagio. Otros insistían en que la tensión entre la suegra y la novia era evidente incluso antes de la boda. Una anciana relató muchos años después que la casa Escalante siempre había estado marcada, pues en generaciones anteriores también habían ocurrido muertes inexplicables entre sus muros. La superstición comenzó a entrelazarse con los hechos concretos, tejiendo una atmósfera de sospecha generalizada. Hacia la tarde, el estado de María empeoró drásticamente. El constante ir y venir de carruajes en la entrada revelaba la llegada de más médicos, curanderos y boticarios. Algunos traían brebajes preparados con hierbas mayas, otros remedios costosos traídos desde la península. Nada surtía efecto. Las convulsiones de la joven se intensificaban y el miedo dominó por completo a los sirvientes. Una carta escrita por un fraile franciscano al obispo de Yucatán describe la escena con crudeza: había llanto, desesperación y un silencio extraño, como si todos aguardaran lo fatal. Los criados se arrodillaban en los pasillos, rezando mientras los quejidos de la señora resonaban desde la habitación. Todo parecía propio de un velorio, aunque aún respiraba. Mientras tanto, las sospechas hacia doña Beatriz crecían en voz baja. No existían pruebas, pero su comportamiento frío alimentaba los rumores. Se decía que había discutido con su hijo pocos días antes de la boda, advirtiéndole que esa unión solo traería infortunio. Los criados, que le temían profundamente, aseguraban que ella tenía la última palabra en todos los asuntos del hogar. Esa autoridad casi absoluta transformó su mutismo en una especie de confesión silenciosa. Cerca de la medianoche, las calles de Mérida estaban desiertas, salvo por algunos curiosos que persistían frente a la casona. Dentro, las velas se consumían despacio mientras los médicos, resignados, solo podían esperar el final. María se debatía entre la vida y la muerte, su respiración se escuchaba con dificultad desde el corredor. En esa penumbra, comenzaron a redactarse las primeras versiones oficiales del incidente. Los doctores prepararon informes preliminares que, aunque imprecisos, mencionaban la posibilidad de una sustancia tóxica. Aquellos documentos, enviados después al archivo municipal, serían la base de futuras investigaciones. Toda la ciudad parecía haber detenido su ritmo. No era solo la desgracia de una joven recién casada, era el enigma que envolvía su sufrimiento. Mérida, con su historia colonial y su rígida jerarquía social,
se veía ahora sacudida por un escándalo que amenazaba con derrumbar reputaciones. La sensación de que algo oscuro había ocurrido en aquel banquete se expandía como un veneno. Y mientras la noche se espesaba, el silencio de doña Beatriz seguía siendo el centro de todas las miradas. Un mutismo tan sólido que parecía llenar los pasillos como un eco interminable. Entre los múltiples documentos y testimonios que sobrevivieron al paso de los años, existe uno especialmente revelador, el diario de la dama de honor principal, Inés de los Ríos. Una joven de 16 años proveniente de otra familia influyente. Sus cuadernos, escritos con delicada caligrafía y hallados medio siglo después en un arcón polvoriento de una hacienda, se convirtieron en una pieza esencial para los historiadores. En sus páginas, la voz de una adolescente se entrelaza con el temor y la fascinación de alguien que presenció más de lo que comprendía. La primera entrada, fechada en la víspera de la boda, describe un ambiente cargado de tensión: mañana se casarán Alonso y María. Todos hablan de la grandeza de esta unión, pero noto miradas llenas de rencor. Doña Beatriz no oculta su disgusto. Escuché a mi madre decir que jamás aprobaría esta boda. Existen secretos que no se dicen, pero que flotan sobre la casa. El estilo claro y sensible de Inés permite reconstruir escenas que las crónicas oficiales suavizaron. Describe la mañana del banquete con una precisión inquietante: nunca había visto tanto esplendor. La cantidad de flores hacía que el aroma fuese sofocante. Los sirvientes estaban nerviosos, como si temieran fallar. María lucía hermosa, pero sus manos temblaban. En sus ojos había algo extraño, como si aquel día no fuera suyo. La riqueza de estas notas contrasta con la frialdad de los informes médicos, componiendo una historia doble, la de los hechos y la de las emociones. Inés también registró detalles que, aunque en su momento parecieron insignificantes, hoy son piezas clave del rompecabezas. Habló de una discusión entre doña Beatriz y una criada la noche anterior a la boda, acerca de los platillos del banquete. Según escribió, la señora hablaba con voz firme mientras Tomasa, la cocinera, lloraba. No entendí lo que decían, pero supe que algo andaba mal. Al verme, la señora me sonrió de una manera que me heló la sangre. Este detalle, junto con las declaraciones posteriores de la propia Tomasa, confirmó que doña Beatriz supervisó personalmente la preparación de los alimentos, algo completamente fuera de lugar para una mujer de su estatus. El diario también narra lo ocurrido durante el colapso de María. Inés describe cómo los músicos se detuvieron de inmediato, cómo el padre Alvarado rezaba a toda prisa y cómo algunos hombres intentaban controlar el pánico. El salón se convirtió en un laberinto de gritos y susurros. Yo no sabía qué hacer. Vi a María aferrarse al brazo de su esposo. Sus ojos pedían ayuda. Doña Beatriz permaneció inmóvil, no hizo intento alguno por acercarse. Solo observaba, y aquella quietud me estremeció hasta el alma. Esa imagen, repetida por varios asistentes, consolidó la oscura reputación que pronto se formaría alrededor de la suegra. Pero lo más inquietante del diario de Inés no son sus descripciones del banquete, sino las anotaciones posteriores, cuando comenzó a sospechar que había quedado atrapada en un secreto peligroso. En una entrada escrita semanas después, confesó: he notado que nadie menciona lo sucedido. Los criados que hablan del banquete desaparecen de la casa. Mi madre me pidió que no siguiera escribiendo, pero siento la obligación de hacerlo. Siento miradas detrás de mí cuando camino por los pasillos. Anoche escuché llanto en la cocina. Dicen que Tomasa dejó el pueblo, pero no creo que se marchara por su propio pie. Estas palabras revelan no solo los hechos, sino el ambiente opresivo que comenzó a envolver a la familia. La repentina ausencia de Tomasa registrada en documentos oficiales de 1770 como un traslado voluntario se transformó en uno de los primeros indicios de que la verdad estaba siendo ocultada con esmero. Otros sirvientes también abandonaron la casa poco después, generando vacíos que jamás se explicaron públicamente. El diario muestra además la creciente obsesión de Inés por la mirada de doña Beatriz. Esos ojos siempre fijos en alguien, como si dictaran su destino. Cuando me miró durante el entierro, sentí que sabía lo que había escrito. Esa noche no pude dormir. Escuché pasos en el corredor y estoy segura de que alguien se detuvo frente a mi puerta.
Estos relatos, aunque subjetivos, refuerzan la percepción de la suegra como una figura temida incluso por la élite social de Mérida. Los historiadores que analizaron el cuaderno coinciden en que su narrativa complementa las versiones oficiales. Mientras los informes médicos y judiciales conservan un tono frío y neutro, la voz de Inés ofrece matices emocionales que permiten entender la asfixiante atmósfera de aquellos días. En una ciudad donde las familias poderosas controlaban prácticamente todas las instituciones, el diario de una joven sin poder se convirtió en un acto silencioso de resistencia. Décadas después, cuando el caso fue revisado oficialmente, las páginas de Inés se presentaron como evidencia, aunque las autoridades descartaron gran parte del contenido, argumentando que provenía de una mente juvenil e impresionable. Sin embargo, ya en el siglo XIX, un historiador local redescubrió aquellos cuadernos dentro de un baúl cubierto de polvo, dándoles el valor documental que merecían. Sus anotaciones revelaban no solo un crimen, sino el entramado social que lo permitió, una red de silencio sostenida por el miedo, el poder y las tradiciones. La voz de Inés, frágil pero perseverante, resuena a través del tiempo, y cada una de sus frases parece advertir que lo ocurrido no fue un accidente ni un arrebato, sino la culminación de tensiones profundas que existían mucho antes del banquete. El diario termina abruptamente, con líneas apresuradas: me observan. No debo escribir más. Si algo me ocurre, que alguien lea estas páginas. Aquel final tembloroso es el eco de un temor que atravesó generaciones. Demostraba que la historia no era solo una tragedia familiar, sino un secreto corrosivo que devoraba a quienes se acercaban demasiado a la verdad. La autopsia de María del Rosario Valdés se realizó en absoluto hermetismo, un acto que, lejos de calmar los rumores, los intensificó. El acta oficial conservada en los archivos municipales inicia con un encabezado impersonal: el día 20 de septiembre del año de 1769. Habiéndose solicitado examen post-mortem de la señora María del Rosario Valdés, esposa legítima de don Alonso Escalante, se procede según los protocolos de la Real Audiencia. El frío lenguaje administrativo contrasta con la dimensión del suceso. La joven esposa había fallecido apenas 3 días después de su boda, y la posibilidad de un envenenamiento se cernía sobre la mansión Escalante como una sombra venenosa. El doctor Cervera y el doctor Vázquez encabezaron el análisis. Según el documento, el cuerpo fue examinado con extrema discreción, permitiendo la presencia únicamente de un notario, un representante del clero y un oficial de la administración. Los sirvientes fueron alejados y las ventanas cubiertas con gruesas cortinas para impedir miradas indiscretas. El reporte describe con precisión casi quirúrgica los hallazgos: el estómago mostraba severas lesiones internas, inflamación marcada y restos de una sustancia blanquecina de olor penetrante. El hígado y los intestinos presentaban signos de deterioro acelerado, incompatibles con una enfermedad natural. Este tipo de detalle, inusual para la época, deja ver la impresión que causó la escena incluso en médicos experimentados. Lo verdaderamente inquietante es la interpretación que dieron a esas señales. Aunque la ciencia médica todavía era limitada, se conocía lo suficiente sobre los tóxicos como para reconocer uno. Todo indicaba que la sustancia encontrada correspondía al arsénico. En un informe complementario enviado semanas después a la Real Audiencia de México, el doctor Vázquez afirmó: todo apunta a que la muerte fue provocada por un veneno añadido deliberadamente a los alimentos. Las señales del cuerpo y la rapidez de su deterioro sostienen esta hipótesis. Sin embargo, pese a la contundencia del informe médico, no se levantó ningún cargo inmediato. La enorme influencia política de los Escalante sofocó cualquier intento de iniciar una pesquisa oficial. Años después, una copia del documento apareció en el archivo parroquial de Campeche, acompañada por una nota escrita al margen por el notario que había estado presente aquella mañana. Jamás olvidaré aquel silencio. Los médicos trabajaban con minuciosidad, pero todos teníamos la sensación de estar profanando un terreno prohibido. La señora Beatriz no acudió, aunque su presencia se sentía como una sombra en la sala. Nadie osó mencionar su nombre. Este comentario insinúa que incluso entre los funcionarios más respetados existía un temor palpable hacia la familia, suficiente para garantizar que el caso se hundiera en el olvido antes de que pudiera siquiera comenzar.
La reacción de la sociedad meridana ante la muerte de la joven fue una mezcla de consternación y prudente distancia. La misa de cuerpo presente se realizó con la solemnidad habitual para una familia de su rango, pero la atmósfera dentro de la catedral de San Ildefonso era tensa y lúgubre. Los rumores ya se habían propagado demasiado para contenerlos. Se murmuraba que María había sido castigada por el cielo, que el matrimonio estaba marcado por una maldición o que alguien había decidido eliminarla para impedir un enlace inconveniente. Los criados, interrogados discretamente, ofrecieron versiones contradictorias que fueron recogidas por los frailes franciscanos. Un documento fechado en octubre de 1769 señala, una sirvienta aseguró haber visto a doña Beatriz probando personalmente los alimentos antes de enviarlos al salón. Hecho sorprendente pues jamás había mostrado interés en esas labores. La ciudad comenzó a sentirse asfixiada por un ambiente de sospecha. Las familias de renombre se distanciaron de los Escalante, temerosas de que la tempestad social les alcanzara. No obstante, la fortuna y el poder de la familia lograron imponer una versión oficial. Se divulgó que la novia había muerto de una fiebre repentina. Los libros municipales registraron su fallecimiento como dolencia aguda no especificada. Pese a ello, la idea del veneno se convirtió en un secreto compartido en susurros, transmitido en tertulias, en los mercados y hasta en los confesionarios. Entre las pertenencias de la joven, encontradas en un baúl cerrado en su dormitorio, apareció una carta sin destinatario. Había sido escrita con letras temblorosas: siento que no soy bienvenida en esta casa. Hay ojos que me siguen y palabras que nunca se pronuncian. Algunas noches oigo pasos frente a mi puerta cuando debería estar sola. Tal vez sea mi imaginación, pero temo por lo que se aproxima. La fecha de la misiva era de una semana antes de la boda. Su existencia indica que María ya presentía que algo oscuro se movía en torno a ella. La autopsia, la carta y los testimonios dispersos de los sirvientes formaron un rompecabezas perturbador. Nada se resolvió entonces. Las autoridades evitaron proceder, temiendo el peso político de los Escalante. Aún así, las evidencias quedaron registradas como cicatrices en los archivos. Investigadores modernos señalan que, aunque la causa oficial quedó cerrada, existió una pesquisa paralela encabezada por miembros del clero que desconfiaban profundamente de la versión oficial. En una carta enviada al obispo de Yucatán, se menciona que el doctor Vázquez temía por su vida tras redactar su informe. Poco después abandonó Mérida y jamás regresó. La autopsia no solo reveló un tóxico, sino que marcó el inicio de un silencio cuidadosamente tejido. Cada indicio quedó guardado en documentos sellados y relegados a la penumbra durante décadas. Pero ese silencio, lejos de sepultar la verdad, la transformó en mito. Generaciones posteriores crecieron escuchando la historia de la novia envenenada. Un relato que mezclaba sucesos verídicos con elementos legendarios y que convirtió a doña Beatriz en una figura casi maléfica dentro del imaginario popular. Así, lo que en un principio parecía un crimen doméstico se transformó en uno de los episodios más sombríos de la época colonial en Yucatán. El nombre de doña Beatriz Escalante comenzó a pronunciarse en murmullos. No existía prueba directa que la señalara como responsable de la muerte de María, pero su silencio, su reputación de mujer implacable y el carácter férreo con el que gobernaba su casa bastaron para convertirla en la principal sospechosa ante los ojos del pueblo. Los registros municipales de la época la describen como una mujer de temperamento severo, dueña de vastas haciendas y con una extensa red de contactos en la Real Audiencia. Su esposo había muerto años atrás, dejándole el control absoluto de los bienes familiares y el respeto, o temor, de quienes dependían de su influencia. En una ciudad donde la jerarquía colonial dictaba cada relación social, enfrentarse a alguien de su rango era inimaginable. Los sirvientes, quienes conocían los secretos más profundos de la casona Escalante, fueron los primeros en caer bajo su dominio. Varios desaparecieron en los meses posteriores a la muerte de María, otros fueron enviados lejos, a haciendas remotas. Una carta anónima conservada en el archivo eclesiástico denunciaba: aquellos que sabían demasiado fueron alejados de Mérida. Otros fueron despedidos sin compensación. Nadie se atreve a hablar porque todos temen a la señora Beatriz.
Este clima de control férreo y miedo absoluto no solo sofocó cualquier intento de esclarecer los hechos, sino que reforzó la imagen de poder casi invulnerable que rodeaba a la matriarca. La influencia de doña Beatriz no se limitaba únicamente a la ciudad. Sus alianzas con autoridades de la corona y la inmensa fortuna familiar le otorgaban una protección casi impenetrable. El propio gobernador de Yucatán, don Joaquín de Urrutia, asistió al funeral de María y envió cartas de condolencia, pero ninguna mencionaba las sospechas que corrían de boca en boca. Por el contrario, el discurso oficial destacaba la fortaleza y entereza de la matriarca, quien aparecía ante el público como una mujer que había soportado, una vez más, la desdicha. Esta narrativa cuidadosamente elaborada actuó como un escudo que desvió cualquier señal de acusación. Los frailes franciscanos, sin embargo, comenzaron a registrar en sus crónicas internas detalles que contradecían abiertamente la versión presentada por la familia. En un manuscrito fechado en noviembre de 1769 se percibe un aire de opresión en la casa de los Escalante. Los sirvientes guardan silencio absoluto y las visitas se realizan bajo estricta supervisión. Algunos hermanos temen que el crimen haya sido cometido con pleno conocimiento de quienes gobiernan el hogar. La señora Beatriz es respetada en la plaza, pero en la cocina su nombre se pronuncia con temor. Estas anotaciones, aunque nunca se difundieron públicamente en su época, muestran el verdadero ambiente que reinaba dentro de la mansión. Relatos recopilados décadas más tarde reforzaban esa percepción. Se decía que doña Beatriz recorría los corredores como una reina sin corona, siempre con un rosario de oro entre los dedos y rodeada de criadas que evitaban cruzar su mirada. Una vecina recordaba haberla visto salir de misa completamente vestida de negro, sin demostrar emoción alguna ante quienes la consolaban. Parecía esculpida en piedra, escribió después en sus memorias. Ese contraste entre su imagen religiosa y su reputación de mujer implacable avivó aún más la leyenda de que era ella la responsable del envenenamiento. El esposo de María, Alonso Escalante, se convirtió en una figura trágica. Testimonios de la época lo describen como un joven devastado que se refugió en la hacienda familiar de Itzincap después del entierro. Nunca acusó a su madre directamente, pero existen indicios de que la relación se fracturó de manera irreparable. Algunas cartas privadas enviadas por Alonso a un amigo en Campeche contienen frases enigmáticas: no encuentro consuelo en este hogar. El aire está lleno de recuerdos y silencios. Mi madre es una muralla que nada puede derribar. Estas palabras, aunque discretas, revelan un abismo emocional que sugiere la profunda tensión que siguió al suceso. Los registros de la época también indican que doña Beatriz fortaleció su control económico poco después de la tragedia. Se realizaron ventas de tierras, movimientos de ganado y adquisiciones de nuevas propiedades. Algunos historiadores interpretan estas acciones como una estrategia para consolidar su poder en medio del escándalo. Los rumores sobre el veneno circulaban libremente, pero la matriarca parecía intocable. Nadie se atrevía a interrogarla y quienes insinuaban su participación encontraban pronto razones para guardar silencio. En una ciudad como Mérida, donde las familias influyentes controlaban cada aspecto social, el miedo era un instrumento tan poderoso como el dinero. Los documentos judiciales de la época muestran que no hubo juicio formal, aunque sí se realizaron investigaciones discretas cuyos resultados nunca salieron a la luz. Los encargados de esas pesquisas, probablemente presionados, cerraron el caso como muerte repentina por causa desconocida. La autopsia que mencionaba arsénico fue archivada y sellada, y los médicos involucrados abandonaron la ciudad en los meses siguientes. Sin embargo, la memoria popular no perdonó. La historia de la joven envenenada comenzó a circular en susurros, adornada con detalles sombríos a medida que pasaban los años. La propia mansión Escalante adquirió una notoriedad inquietante. Quienes cruzaban frente a ella afirmaban escuchar lamentos a altas horas de la noche. A los niños se les advertía que no se acercaran y los sirvientes que todavía trabajaban allí vivían en un estado de temor constante. Un criado que huyó en 1772 escribió en una carta: las paredes de esa casa guardan secretos. No pasa una sola noche sin que alguien llore. Hay habitaciones que nadie abre y la señora Beatriz vigila cada sombra.
Aunque difícil de comprobar, ese testimonio se suma a la imagen de una mujer cuyo poder era tan grande que incluso la desgracia parecía plegarse a su voluntad. Años después, al analizar estos documentos, los investigadores coincidieron en que este caso refleja el conflicto entre autoridad y justicia en la Mérida colonial. Doña Beatriz no solo logró eludir cualquier consecuencia, sino que fortaleció aún más su dominio sobre la familia y la ciudad. Su figura quedó como una advertencia silenciosa. En el Yucatán del siglo XVIII, la verdad podía ser enterrada bajo el peso de un apellido poderoso. Con el paso de los meses, el eco de la tragedia superó los muros de la mansión Escalante y se infiltró en cada rincón de Mérida. La historia de la novia envenenada dejó de ser un rumor aislado para convertirse en parte del tejido cultural de la ciudad colonial. Como un suceso extraordinario, el escribano Tomás Villafuerte dejó asentado en su cuaderno personal que la ciudad vivía bajo el dominio absoluto de los Escalante. Pero ni su fortuna ni su poder conseguían borrar el miedo que se respiraba en cada esquina. En las tertulias de las familias distinguidas, el tema se murmuraba con cautela, mientras que en los mercados y pulquerías los relatos se inflaban con dramatismo. Algunos aseguraban que María había exhalado su último aliento maldiciendo el apellido Escalante, otros afirmaban haber visto su figura errante en el mismo jardín donde se celebró el banquete. Esa mezcla de temor y fascinación convirtió el caso en una leyenda que crecía con cada narrador. Las cartas enviadas desde Mérida hacia Campeche y La Habana revelan cómo el escándalo se propagó por todo el virreinato. Un comerciante español escribía a su socio: en esta ciudad el aire es inquietante. Las calles murmuran sobre la señora Beatriz y, aunque nadie osa acusarla abiertamente, su sola presencia basta para que cualquier conversación se hunda en silencio. Estas correspondencias, guardadas en archivos comerciales, evidencian que la reputación de la familia comenzaba a deteriorarse fuera de Yucatán. Aunque dentro de la ciudad mantenían una fachada impecable gracias a sus relaciones con la autoridad. Los templos también se transformaron en refugios de rumores. Algunos frailes franciscanos comentaban en privado que la familia Escalante había realizado donativos cuantiosos tras la muerte de María, lo que muchos interpretaron como una forma de comprar silencio. En un registro interno del convento de San Francisco, fechado en 1770, se señala: hemos recibido generosos aportes de doña Beatriz para obras pías. No puedo ignorar que estos gestos coinciden con las habladurías sobre el banquete trágico. La ciudad vive en estado de vigilancia y temor. El miedo no se limitaba a Mérida. Las haciendas pertenecientes a los Escalante se convirtieron en escenarios donde se contaban historias inquietantes. Campesinos mayas relataban que los administradores imponían reglas estrictas para evitar visitas sorpresivas. Algunos trabajadores aseguraban haber visto carruajes custodiados transportar cofres cerrados desde la mansión principal hacia distintas estancias, como si ocultaran secretos peligrosos. Aunque imposibles de confirmar, estos relatos alimentaron la creciente mitología alrededor del caso. Los cronistas de la época comenzaron a registrar el suceso como algo extraordinario. El nombre de María del Rosario empezó a despertar escalofríos. Su muerte se contaba como advertencia: hay secretos que jamás pueden enterrarse del todo. Este tipo de testimonios muestra cómo el caso dejó de ser un asunto familiar para convertirse en símbolo de la corrupción y desigualdad que dominaban a la sociedad colonial. El viudo de María, Alonso Escalante, seguía recluido en Itzincab. Las cartas que enviaba a sus pocos amigos revelaban una tristeza profunda. A veces la sueño vestida de blanco llamándome. Esta casa está llena de ecos. Mi madre jamás menciona lo ocurrido, como si al negarlo pudiera borrar la memoria. Pero no existe silencio que acalle el sonido de las campanas de aquel día. Estas confesiones, escritas con tinta desgastada, sobrevivieron solo porque un sobrino las recopiló años después, preservando la angustia de un hombre atrapado entre la pérdida y la obediencia a su linaje. Mientras tanto, Mérida continuaba creciendo, pero la sombra de la tragedia permanecía. Las familias rivales de los Escalante aprovecharon el escándalo para propagar historias que dañaban su reputación. Un cronista anónimo escribió en 1771, la ciudad murmura que la señora Beatriz es temida incluso por los suyos. Aseguraban que los sirvientes evitaban mirarla a los ojos y que por los pasillos se escuchaban pasos cuando nadie debería andar cerca.
Esa atmósfera supersticiosa reforzó la idea de que el crimen no solo había manchado el apellido Escalante, sino que había dejado una huella sobrenatural en su residencia. Las noches de Mérida se llenaron de relatos de espíritus. Algunos vecinos afirmaban ver una figura femenina en los balcones de la mansión, mientras otros aseguraban escuchar un llanto tenue al pasar frente al portón. Los viajeros que llegaban desde Campeche o Valladolid recibían estas historias como parte del folclore local y la tragedia se expandía más allá de Yucatán. Para finales de la década, el nombre de María del Rosario ya era mencionado incluso en círculos coloniales de la Ciudad de México, donde el caso se discutía como ejemplo de los conflictos entre poder e impartición de justicia en las provincias. Los sirvientes, aunque aterrados, siguieron alimentando la leyenda con sus relatos. Una carta anónima enviada al convento de San Ildefonso mencionaba un hallazgo inquietante: al limpiar el comedor encontramos restos de un polvo blanquecino incrustado en la madera. Lo comentamos en secreto, pues nadie se atreve a tocarlo. Desde esa noche 2 criadas se enfermaron y pidieron abandonar la casa. Estos testimonios, aunque imposibles de verificar, reforzaban la idea de que la tragedia había dejado una huella física en el lugar. El caso de la novia envenenada se transformó en una leyenda viva y Mérida nunca volvió a ser la misma. El poder de los Escalantes seguía siendo enorme, pero su prestigio quedó marcado para siempre. Años después, cuando los archivos oficiales fueron revisados, los historiadores encontraron un patrón inquietante. Cada intento de investigación era interrumpido abruptamente, los documentos eran sellados y los testigos desaparecían o retractaban sus palabras. Así nació una atmósfera de sospecha que sobrevivió a generaciones. En ese silencio persistente, los rumores siguieron transmitiéndose como un veneno lento que impregnaba la memoria colectiva de Yucatán. Con el pasar de los años, el caso se convirtió en símbolo de la impunidad que predominaba en la Mérida colonial. Para inicios del siglo XIX, los herederos de los Escalante aún conservaban su influencia, aunque el apellido estaba envuelto en un halo de misterio y temor. Los registros municipales muestran que jamás se emitió una orden de arresto ni se convocó un juicio formal. La muerte de María del Rosario Valdés quedó asentada como enfermedad repentina, como si el veneno que la mató jamás hubiera existido. Este acto de silenciamiento legal se convirtió en la primera pieza de una maquinaria de olvido que funcionó por décadas. Pese a ello, el pasado no se desvaneció. Las historias sobre la mansión Escalante y su dueña continuaron contándose como advertencias. En los diarios de viajeros que recorrieron Yucatán a finales del siglo XVIII se mencionaba la casa donde, supuestamente, se escuchaban lamentos y campanas en plena noche. El cronista francés Louis Moore, que visitó Mérida en 1798, escribió: «Es imposible pasar frente a esa mansión sin sentir un estremecimiento. Los habitantes evitan mirarla y los más ancianos aseguran que allí murió una esposa bajo circunstancias horribles. Nadie se atreve a hablar demasiado, pero el silencio mismo demuestra que algo oscuro ocurrió». Estas crónicas extranjeras ayudaron a difundir la leyenda más allá de la península. Mientras tanto, los familiares de María que vivían lejos intentaron recuperar la verdad. Un sobrino suyo, Francisco Valdés, abogado en la Ciudad de México, investigó el caso durante años. En una carta enviada a su hermana en 1811 escribió: «Solicité copias de los informes médicos, pero los documentos parecen haber desaparecido. Algunos funcionarios alegan que nunca existieron. Creo que fueron destruidos. Sin embargo, encontré testigos que recuerdan las discusiones entre Beatriz y su hijo antes de la boda. Hay hilos que unen todo, pero cada vez que intento seguirlos se rompen». Francisco murió sin resolver el misterio y sus notas, conservadas en el archivo familiar, se convirtieron en otra pieza más de este rompecabezas histórico. La antigua mansión Escalante continuó habitada durante varias generaciones, pero con los años su reputación se volvió tan lúgubre que muchos de sus herederos prefirieron mudarse a las haciendas familiares lejos de la ciudad. Las crónicas yucatecas del siglo XIX mencionan que la casona permanecía cerrada por largos periodos, con las persianas siempre bajas y los jardines sumidos en un abandono inquietante. Algunos vecinos aseguraban haber visto luces encendidas en cuartos desocupados, mientras otros juraban escuchar pasos tras los gruesos muros vacíos.
La idea de que la tragedia había dejado una marca indeleble en ese lugar terminó convirtiéndose en parte esencial del folclore local. En los mercados, los comerciantes contaban a los niños que el espíritu de María se aparecía a quienes intentaban entrar sin permiso. El recuerdo de doña Beatriz también se transformó con el tiempo. La figura de una matriarca dominante se mezcló con el mito de una mujer capaz de burlar incluso a la justicia colonial. Relatos transmitidos de boca en boca afirman que sus últimos años estuvieron llenos de aislamiento y sobresaltos. Se decía que recorría sola los largos corredores, murmurando oraciones, como si buscara un perdón que jamás encontró. Su muerte, asentada en 1785, no disipó los rumores, al contrario, fortaleció la idea de que su sombra seguía acechando la casa y resguardando secretos familiares. Los criados que permanecieron al servicio de los Escalante aseguraban que, incluso después de enterrarla, sentían su presencia vigilante. Todo intento posterior por reabrir el caso terminó estrellándose contra un muro invisible. En 1824, un juez local pidió revisar los archivos originales de la autopsia, pero la respuesta fue que los documentos de ese año habían sido extraviados en circunstancias poco claras. Investigadores del siglo XX descubrieron que, aunque buena parte de los registros habían sido destruidos, fragmentos dispersos sobrevivieron en archivos eclesiásticos. Entre ellos destacaba una anotación al margen de un libro parroquial: se sospecha de veneno, pero se ordenó silencio total. Esa frase, escrita con tinta casi borrada, resume el poder de la discreción en aquella época. La historia siguió viva en canciones populares y relatos orales. Los trovadores de Mérida recitaban el suceso como una enseñanza moral, el costo del poder, el peligro de los matrimonios pactados y la oscura telaraña de las intrigas familiares. María se convirtió en símbolo de inocencia sacrificada, mientras que doña Beatriz se transformó en un arquetipo de villanía colonial. Con el tiempo, la línea entre realidad y leyenda se desdibujó por completo. Para muchos habitantes, hablar de la novia envenenada era hablar de la esencia de Mérida, una mezcla de esplendor, misterio y temor. Hoy, la mansión Escalante sigue en pie, convertida en un edificio histórico de la ciudad. Sus paredes encaladas ocultan corredores y habitaciones que rara vez se muestran al público. Los guías turísticos relatan la historia a los visitantes, aunque suavizan los aspectos más siniestros. Sin embargo, algunos investigadores, fascinados por el caso, continúan hurgando en archivos olvidados. De vez en cuando aparece un nuevo fragmento, una carta perdida, un recibo antiguo, una confesión casi ilegible. Ninguno aporta claridad absoluta, solo añaden más piezas a un rompecabezas interminable. El expediente de María del Rosario Valdés se ha convertido en un ejemplo inquietante de cómo el poder puede silenciar la verdad, pero no borrarla por completo. La tragedia continúa resonando más de 2 siglos después, sostenida por historias familiares y rumores que se niegan a morir. Quien camina frente a la mansión puede sentir que el tiempo se estancó allí, que los ecos de aquella noche aún flotan en el aire pesado y cálido de Mérida. Y aunque la ciudad ha cambiado, el nombre de la joven envenenada sigue pronunciándose en voz baja, como si recordar su historia fuera abrir una herida que jamás terminó de cerrarse.